Vamos a desarrollar ese ejemplo en donde el objetivo es obtener el valor de BC, el voltaje en el condensador, el voltaje en la resistencia de 12 ohm y la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohm. Para ello tenemos que simplificar el circuito y podemos ver que estas dos resistencias están en serie. Significa que esas dos resistencias juntas valen 20 ohm y además de eso esta resistencia resultante de 20 ohm va a estar en paralelo con la resistencia de 5 ohm. Voy a reescribir el valor del condensador teniendo como resultado una R resultante que va a ser el paralelo entre la resistencia de 20 ohm y la resistencia de 5 ohm. Si hacemos el cálculo del paralelo, vamos a obtener 4 ohm como valor de resistivo. Con esto podemos ver que tenemos un circuito RC simplificado, del cual tenemos una expresión asociada a ese circuito que va a ser V de t es igual a V sub 0 por E elevado a menos t partido por RC. Esto en volt. Considerando un voltaje inicial de 15 volt, si un V sub 0 es igual a 15 volt, podemos saber que el voltaje, este sería VDC, el voltaje en el condensador va a ser VDT, va a ser igual a 15 por E menos T partido por 4 por 0,1 por 0,4. Ese 0,4 lo podemos escribir como VDT es igual a 15 por E elevado a menos 2,5 T. Esto en volt. Esto sería el voltaje que tiene el condensador para poder descargarse. Estamos viendo que hay una descarga en este circuito. Ahora el valor de la resistencia, el valor de Vx, se distribuye con el otro voltaje que tiene esta otra resistencia. La caída de resistencia de las resistencias que se encuentran en serie es proporcional, o también podrían mirarlo como un voltaje de Thevenin con respecto a esta fuente, y la caída proporcional va a ser el voltaje, el valor de esta resistencia dividido por la suma de ambas resistencias, que va a ser 8 más 12 por el voltaje que estarían viendo, el voltaje en el condensador. El valor en esta resistencia, que es 12, Vx va a ser igual a 12 partido por 8 más 12 de el voltaje en el condensador, que va a ser 15 por E elevado a menos 2,5 T en volt. Esta expresión muestra que la distribución del voltaje en resistencias que están en serie es proporcional. Esto va a significar, esto da 0,6 por 15 por E elevado a menos 2,5 T V, y 0,6 por 15 es igual a 9 E elevado a menos 2,5 T
en volt. Entonces, obtener el valor de la corriente es solamente aplicar la ley de Ohm en la resistencia. Va a ser el voltaje en la resistencia dividido por el valor de la resistencia. Eso va a ser el voltaje que obtuve recién, partido por el valor de la resistencia, y eso va a dar 0,75 dividiendo estos dos valores por E elevado a menos 2,5 t, y esto queda en amper. El voltaje está en ohm y el voltaje está en volt y la resistencia está en ohm. Fin. Este ejemplo que se muestra es otro caso de un circuito RC sin fuente, en donde el valor inicial del voltaje en el condensador está expresado con este interruptor que se abrió, y desde donde comenzaría el tiempo igual a 0. Ese es un 0 segundos, y anteriormente había conectada una fuente de 20 volt continua. Como anteriormente había conectado una fuente de 20 volt continua, quiere decir que durante todo un largo periodo de tiempo había una fuente de 20 volt, había una resistencia de 3 ohm, este switch o interruptor estaba cerrado, ahí había una resistencia de 9 ohm, y en este circuito no había corriente, porque la corriente que pasa por el condensador depende de la variación del voltaje en el condensador. Por lo tanto, aquí I de C era igual a 0, y al no haber corriente, el voltaje que se visualizaría entre estos dos terminales sería el voltaje de la resistencia de 9 ohm. Eso implica que el voltaje que estaría viendo el condensador en este caso durante todo ese tiempo en que estuvo este interruptor cerrado va a ser la relación de voltajes de los 9 ohm sería respecto de ambas resistencias. Esta expresión muestra que este voltaje se divide de forma proporcional en ambas resistencias por los 20 volts. Haciendo el cálculo respectivo, vamos a tener que V de C es igual a 15 volts, y este va a ser mi condición inicial cuando T sea igual a 0. Entonces, aquí no está pasando corriente porque la corriente depende de la variación del voltaje, y cuando el switch estuvo cerrado permanentemente había un mismo valor de tensión, por lo tanto no había variación de tensión, no estaba pasando corriente, y el voltaje que veíamos en estos dos terminales era el voltaje en la resistencia de 9 ohm, 15 volts. Con eso tenemos que el circuito a trabajar va a ser, aquí tengo 1 ohm, 9 ohm. Al abrir el interruptor queda este circuito afuera, queda todo este resto del circuito afuera, y tenemos que el voltaje inicial en el condensador es de 15 volts versus 0, ¿cierto? Esto es para T igual 0, es igual a 15 volts. Con eso se puede continuar desarrollando el circuito. Ahora, si recordamos
la expresión del voltaje en el condensador del circuito anterior, vamos a tener que el voltaje en el condensador va a depender de esta expresión del circuito simplificado, en donde R es igual a 10 ohm. Voltaje en el condensador va a ser igual a 15 por E elevado a menos T partido por RC, 20 mili por el valor de la resistencia equivalente, que serían 10 ohm. Y ahí tenemos el voltaje en el condensador, considerando que la condición inicial está expresada por una fuente y un interruptor que se abrió en t igual 0 segundos.